La noche que metí la mano en el abrigo de mi hijo buscando un pañuelo y saqué doblado en 4 mi número catastral, sentí el estómago apretarse como cuando el ascensor se detiene entre plantas. No fue un presentimiento indeterminado, fue un dato frío con tinta reciente. Reconocí mi clave catastral al instante, esa serie de letras y números que solo aparece en los recibos del IBI y en la nota simple del catastro. No era una fotocopia vieja ni un papel suelto sin importancia. Llevaba grapado un folio con el croquis de mi casa y una lista de superficies útiles y construidas. Y al final, subrayado con bolígrafo azul, el texto titularidad propuesta con un nombre que no era el mío. Me llamo Lucía Pérez y te lo cuento como te lo contaría tomando un café en mi cocina si no fuera porque esa cocina ya no sería mía si me hubiese quedado quieta. Habíamos cenado en casa, tortilla y ensalada, nada especial. Diego llegó con prisas, dejó el abrigo en la silla y me dijo que al día siguiente tenía una cita en la gestoría que le llevaba la declaración de renta. Que si podía guardarle el abrigo para que no oliera a fritura. Yo asentí, recogí los platos, fregué como siempre y al colgar el abrigo vi que el bolsillo abultaba. No busqué dinero ni secretos, solo iba a sacar el paquete de pañuelos para que luego no me llenara la lavadora de papel deshecho. Abrí el folio del catastro sobre la mesa, lo alisé con la palma y leí con calma de secretaria jubilada. En la esquina superior derecha estaba mi dirección completa en Carabanchel, la referencia catastral con su formato perfecto y el valor del suelo y de la construcción actualizados. No me asustó ver mi casa allí. Me asustó ver un segundo folio donde alguien, con letra cuidada, había escrito mi nombre como transmitente y el de Diego Martín como adquirente. No había cifra ni fecha, solo la palabra trámite. En el bolsillo interior encontré además una tarjeta de visita de una notaría de la calle Serrano con una anotación a mano que decía copia del poder y otra tarjeta de una gestoría con el nombre de una tal Sonia y el día jueves a las 10:30. Me quedé inmóvil con los codos apoyados, respirando despacio para que no me temblaran las manos. Tenía 4 hipótesis muy concretas. Una, que Diego me quería ayudar con alguna gestión del IBI. 2, que estaba preparando la venta de la casa con mi consentimiento para comprar algo más pequeño y que se había liado. 3, que alguien le había liado a él. 4, que estaba usando mi información para un movimiento que no me había contado. La primera me parecía ingenua, la segunda no estaba en ningún plan que hubiéramos hablado, la tercera me ofendía por sencilla y la cuarta me ardía en la garganta. Doblé el papel, lo devolví al abrigo, lo colgué con mimo y me fui a la cama con la mirada clavada en el techo, contando las losetas como cuando una se impone no salir corriendo a despertar a su propio hijo y exigirle explicaciones que aún no tengo la fuerza de escuchar. Dormí poco y mal. A la mañana siguiente, en el portal, me crucé con Marina, la vecina del primero que siempre baja con el carrito de la compra temprano. Me preguntó si seguía necesitando a alguien para arreglar la persiana del salón y a mí se me escapó que ahora no tenía la cabeza para persianas. Subí de nuevo y abrí el cajón donde guardo mis recibos del IBI, mis copias de escrituras y la nota simple del registro de la propiedad. Revisé los sellos, las fechas, la escritura de herencia donde consta que soy propietaria única desde que murió Antonio, las últimas cartas del ayuntamiento con el importe del impuesto. Todo estaba en regla. Lo metí en una carpeta dura y salí rumbo a la oficina del catastro en la calle Guzmán el Bueno con la excusa perfecta de preguntar por una discrepancia de superficie que me inventé mientras caminaba. Ya en el mostrador, la funcionaria me pidió mi DNI, tecleó mi referencia catastral y me dijo con esa voz neutra que aprendemos las mujeres que hemos trabajado de cara al público que no había ninguna modificación aprobada. Luego bajó el tono y añadió que había una solicitud de cambio de titularidad en tramitación registrada 2 días antes, presentada por una gestoría de la calle Alcalá. Me preguntó si quería registrar una oposición o aportar documentación. Noté un calor subir del cuello a la cara, no de vergüenza sino de esa ira que aún no tiene nombre. Le pedí copia del justificante de esa solicitud con números de expediente y la fecha. La funcionaria me lo imprimió y me dio un formulario para oponerme. Firmé con trazo firme y dejé constancia de que la titular no autorizaba modificación alguna. Guardé todo en la carpeta y me fui a casa caminando sin mirar escaparates ni semáforos, con una sola idea en la cabeza.
A las 10:30 del jueves alguien iba a intentar usar mi casa como si yo ya no existiera y esa mañana era jueves y faltaba una hora. Cuando cerré la puerta de mi casa y apoyé la espalda en la madera, el móvil vibró con un mensaje de Diego que decía que llegaría tarde a comer porque tenía una reunión importante. Lo leí una vez, respiré hondo y marqué un número que no marcaba desde que Antonio murió. La notaría de Serrano, respondió una recepcionista amable. Pregunté si había cita a nombre de Diego Martín. Me dijo que sí, que a las 10:30 con la señora notaria Romera para elevar a público un poder y revisar una minuta de compraventa. Le agradecí como quien agradece que no le tiemblen las piernas y colgué. Cogí mi bolso, la carpeta dura y salí a la calle sin avisar a nadie. En la esquina, paré un taxi con la mano en alto como no hacía desde joven, le di la dirección y me quedé mirando el reloj todo el trayecto. Cuando el taxista paró me dijo: aquí está. Pagué, bajé, crucé las puertas de cristal y caminé directa al mostrador. La recepcionista me sonrió sin saber que llevaba la mecha encendida en el pecho y me pidió mi nombre. Le dije cuál era. Ella miró el ordenador, alzó las cejas, me ofreció asiento y agua. Yo le pedí otra cosa. Le pedí ver a la notaria aunque fuera un minuto antes de que entrara mi hijo. Me hicieron pasar a una sala pequeña con mesa de reuniones. Me senté con la carpeta apretada entre las manos. Sentí la vibración del edificio, la calle, la ciudad, todo ese ruido amortiguado que parece ajeno cuando sabes que la siguiente puerta que se abra puede cambiarlo todo. La manilla giró. La señora notaria Romera entró con un saludo correcto y yo me presenté con una frase corta y un documento. Encima de la mesa. La oposición al catastro con el justificante. Ella lo leyó sin gesto y dijo que entonces había una situación que había que aclarar. Yo asentí y le pedí que me confirmara que se iba a firmar exactamente a las 10:30. La notaria miró su hoja de agenda y dijo que era un poder general para pleitos y una minuta de compraventa, para su revisión. Le pedí algo que jamás creí pedir en una notaría. Le pedí que no se firmara nada que afectara a mi casa sin mi presencia en la sala. Ella asintió con prudencia y dijo que la ley protege la voluntad del titular. Le di las gracias con la voz baja, escuché pasos en el pasillo y el reloj de pared marcó la hora como un golpe en seco antes de que la puerta se abriera. Diego entró con la sonrisa que le conoces, esa mezcla de prisa y encanto que de pequeño le servía para salir de los líos y de mayor para vender lo invendible. Se quedó helado al verme en la sala de reuniones. Cerró la puerta sin hacer ruido y dijo que qué sorpresa. Yo no intenté abrazarle. Puse la mano sobre la carpeta como quien protege un amaño al descubierto. La notaria Romera carraspeó con educación y dijo que antes de cualquier cosa debía confirmar si yo autorizaba el poder o si había conflicto. Diego se volvió hacia ella y dijo que todo estaba hablado, que llevaba semanas preparando una operación para ayudarme. Y entonces sacó de su maletín una carpeta idéntica a la mía, con papeles, con planitos, con un documento en el que vi, a 2 líneas, mi nombre mal escrito sin acento y una firma que no era la mía. Noté el corazón en la garganta, pero no me hice pequeña. Le pedí a la notaria que comprobara la firma en el supuesto poder. Ella hizo un gesto de asentimiento, llamó a su oficial y le pidió que comparara con la copia de mi DNI. El oficial trajo una lupa y una fotocopia a color. La notaria miró, arrugó un poco la frente y dijo con voz neutra que esa firma no coincidía con la del documento nacional de identidad. Diego intentó sonar ofendido. Dijo que era un borrador, que yo había firmado deprisa, que el boli no escribía bien. Yo le pedí que dejara de hablar un segundo y me explicara otra cosa. Le pregunté por qué había una solicitud en el catastro a su nombre para cambiar la titularidad de mi casa si yo no había firmado autorización alguna. Diego respiró fuerte, me miró con ese brillo que siempre me engañó y soltó una historia. Que el banco no le renovaba una póliza del bar por falta de garantías, que la casa podía servir de aval para conseguir un préstamo puente, que era algo temporal, que en 3 meses todo volvería a estar a mi nombre. Cada palabra era otra losa encima de la primera. La notaria pidió calma y propuso detener cualquier firma. Nos ofreció revisar los papeles con tranquilidad. Yo abrí mi carpeta y saqué la oposición registrada esa misma mañana. Saqué también la escritura de herencia y la nota simple del registro.
Coloqué todo en fila, como cuentas claras. Diego se pasó la mano por el pelo, un gesto aprendido de su padre, y dijo que no quería problemas, que él solo intentaba salvar su negocio, que si yo no le ayudaba se hundía. Me tembló la mandíbula porque en su frase estaba mi punto débil. Cuando Antonio murió yo me repetí que seguiría siendo madre completa. Que mi casa seguiría siendo casa para todos. Y ahora ese para todos se traducía en mi nombre mal escrito y un poder falso. La notaria se levantó, dijo que entendía que aquel no era el momento para continuar y que suspendía la cita. Diego se giró hacia mí mientras ella salía un momento a dar instrucciones. Me dijo bajito que si yo no firmaba el poder me arrepentiría, que el banco le había dado plazo hasta esa tarde, que si no llevaba la minuta de compraventa revisada el gestor del banco cerraba el grifo del crédito y se acababa todo. Yo respiré por la nariz como se respira cuando la cabeza te zumba. Le pregunté por la gestoría de la calle Alcalá. Me dijo que era una chica que le hacía los papeles y que no me metiera en su relación con ella. Yo le recordé que mi nombre estaba en esos papeles. Él apretó los puños lo justo para que me diera cuenta. Dijo que si yo le dejaba caer ahora, se iba a enterar todo el barrio de que su madre le dejó en la estacada. La notaria volvió a entrar con el oficial. Informó con calma que había un asiento de presentación en el registro de la propiedad a nombre de Diego aportando un documento privado de compraventa entre transmitente Lucía Pérez y adquirente Diego Martín, con firmas escaneadas y sin legitimación. El registro lo había calificado como defectuoso y suspendido a la espera de subsanación con escritura pública y presencia de la transmitente. Yo sentí que ese detalle, que para cualquiera sería puro trámite, era mi salvavidas. Si estaba suspendido, nada se había consumado. Miré a Diego a los ojos y supe que ya no hablábamos de un favor. Era un intento de hecho consumado por etapas. Me levanté de la silla con cuidado. Le dije a la notaria que agradecería que dejara constancia por escrito de la suspensión por mi oposición expresa, y que solicitaba copia de todo lo presentado que me afectara por ser interesada directa. Ella asintió. Diego dio un paso hacia mí, bajó la voz hasta casi un susurro y me dijo que si hacía eso no me volvería a hablar. Le respondí sin subir el tono que peor sería no poder mirarme al espejo. Salimos cada uno por una puerta distinta. En la calle, me apoyé en la pared un segundo. No lloré. Abrí el móvil y pedí cita en el registro de la propiedad para esa misma mañana para ver el asiento de presentación. Me dieron turno a la 1:15. Entré en un bar, pedí un vaso de agua y llamé a mi vecina Marina para algo que no imaginé nunca que haría en voz alta. Le pregunté si seguía interesada en comprar un piso en el edificio. Me dijo que sí, que llevaba meses buscando uno para su hija que se casaba en diciembre y que los bancos la tenían aburrida. Le dije que bajara a mi casa después de comer, que tenía que hablar con ella con papeles por delante y que iba en serio. Colgué, pagué el agua, guardé la moneda de vuelta como quien guarda un botón inútil y fui directa al registro. Allí, una registradora joven me atendió con eficacia. Me imprimió el asiento de presentación donde constaban los datos de mi finca, el intento de inscripción a favor de Diego y la calificación suspensiva con defectos. Me explicó en 3 frases lo que yo ya sabía por haber leído papeles toda la vida. Mientras no haya escritura pública y consentimiento, nadie puede inscribirse propietario. Mientras no firme yo, mi casa es mía. Salí con ese papel bajo el brazo como quien sale con la evidencia exacta de que aún hay margen. Subí al autobús con la decisión escrita en la frente de las que ya no piden permiso para respirar. Y al llegar al portal, Marina me esperaba en el rellano con su carpeta de hipoteca preconcedida y un bolígrafo nuevo. La mesa de mi cocina se convirtió en mesa de negociación a las 5 de la tarde. Marina se sentó con esa mezcla de prudencia y ganas que tienen las mujeres que han criado hijos a golpe de nómina, y no de promesas. Su hija, Laura, asomó por la puerta un momento y me saludó con respeto. Yo extendí sobre el hule los documentos clave. Escritura de propiedad a mi nombre, nota simple actualizada, recibos del IBI al día, certificado de estar libre de cargas, el informe del registro con la suspensión del intento de Diego, y mi DNI. Marina aportó una carta del banco con la preconcesión de una hipoteca por 120.000, un borrador de condiciones y su nómina. Le hablé claro.
No le vendía un piso cualquiera, le vendía mi casa para que no me la quitaran por la puerta de atrás. Le dije que el precio era 100.000 euros al contado, que haríamos contrato de arras penitenciales por 10.000 ese mismo día y escritura en un máximo de 7 días, ante notario con transferencia en el acto y cancelación de cualquier intento de asiento presentado por terceros. Marina abrió mucho los ojos. Dijo que el precio era bajo comparado con el mercado de la zona, pero que no iba a regatear ni un céntimo si eso me daba a mi margen y tranquilidad. Añadió que la hipoteca preconcedida era por 120.000 y que podría cubrir todo sin problemas. Laura me miró con esa mezcla de gratitud y sentido de la responsabilidad que una tiene cuando entiende que alguien te está regalando tiempo además de ladrillos. Firmamos un contrato de arras con fecha de ese mismo día. Fijamos notaría en el barrio, nada de Serrano, y elegimos a un notario de la avenida de Oporto que conocemos todos. En el contrato añadí una cláusula muy concreta. Cualquier intento de terceros de inscribir asientos sin mi consentimiento no afectaría a la perfección de la compraventa, y las arras se transformarían en parte del precio en la firma. Llamé al notario de Oporto y pedí cita para el lunes a las 12. Era viernes. 3 días que valían oro. A las 6:30, Diego llamó al timbre sin aviso. Marina guardó su carpeta con velocidad de reflejos y Laura se fue al pasillo. Abrí la puerta. Diego entró con paso firme y cara de pocos amigos. Me pidió hablar a solas. Le dije que allí mismo. Se cruzó de brazos, me miró con enfado infantil y soltó una versión editada de su historia. Que el banco ya no solo estaba con la póliza, que la Seguridad Social le había notificado un embargo si no regularizaba 2 meses de cuotas, que su pareja le había dicho que o enderezaba el bar o ella se iba. Que él contaba con esa casa para mover el crédito rápido. Le recordé que yo no soy un banco. Él subió el tono lo justo para que Laura en el pasillo contuviera el aire. Dijo que dónde quedaba todo lo que yo hice por él de pequeño, que si ahora que me necesitaba le soltaba la mano. Me costó no contestarle a gritos. Respiré hondo, me puse recta y le expliqué con precisión de pliego jurídico lo que había descubierto esa mañana. La solicitud al catastro a su nombre. El intento de asiento en el registro. La cita en notaría para un poder con mi firma falsa. Le pregunté en qué momento de toda esa línea temporal decidió contar conmigo. Diego intentó otra estrategia. El abrazo. Dio un paso, abrió los brazos y bajó la voz para decir que todo había sido un error, que se había liado, que lo hizo por mí, para que no tuviera preocupaciones. Le aparté el abrazo con el dorso de la mano sin violencia y sin dudar. Le pedí que dejara de tratarme como una mesa camilla. Me dijo que si vendía yo ahora le arruinaba. Que el bar se iba a pique. Que todo el mundo le señalaría. Le pregunté si cuando le grapó la copia de mi referencia catastral al croquis pensó en cómo iba a señalarme a mí. El banco cuando viera mi nombre sin consentimiento. Se me clavó una frase como una tachuela. Dijo que él solo estaba adelantando lo que iba a ser de él algún día. El piso. Lo llamó su herencia en vida. Marina salió del pasillo con la dignidad de las que no se esconden. Se presentó con educación y dijo que no quería meterse donde no la llamaban, pero que si el problema era saber dónde iba a parar la casa, que supiera que había una operación clara y limpia para que yo recibiera el precio ahora mismo y no depender de nadie. Diego la miró con desprecio mal disimulado y dijo que qué pintaba la vecina en esto. Yo respondí sin parpadear que pintaba la compradora. Que mi decisión estaba tomada. Que había arras firmadas y que el lunes se firmaba escritura. Él empezó a hablar deprisa y a prometer imposibles. Que en 2 meses me devolvía la casa. Que me ponía un piso más pequeño a mi nombre. Que me daba la mitad del bar. Lo escuché como quien escucha el parte meteorológico con ventana cerrada. Y cuando dejó de hablar, porque el aire no le alcanzó, le dije que el lunes al mediodía iba a tener una noticia. Y que yo quería que esa noticia le encontrara sentado, no corriendo. Diego se fue dando un portazo que hizo vibrar las llaves colgadas. Marina me miró con una mezcla de pena y respeto. Me dijo que si yo quería atrasábamos la firma. Le dije que cuanto antes mejor. Que los papeles de él ya estaban circulando y que yo no iba a dejar que una suplantación de firma me robara.
40 años de recibos pagados a tiempo. Cerré la puerta, apoyé la frente en la madera, conté hasta 10 y sentí esa calma concreta que llega cuando por fin haces con tus manos lo que nadie más va a hacer por ti. A las 8 en punto llamé a mi prima Teresa, que trabaja en un despacho laboral, y le pedí un favor muy sencillo. Una cita con un abogado civilista de confianza a primera hora del lunes, por si había que contestar algún requerimiento de urgencia. Me dijo que a las 9:30 me esperaba en su despacho de la calle Toledo. Lo apunté en un papel de la nevera con un imán de Semana Santa que Antonio trajo de Sevilla. Y dormí por fin 3 horas seguidas, sin sueños. El lunes a las 9:30 entré en el despacho de la calle Toledo con mi carpeta cerrada. El abogado, un hombre pausado de mi quinta, leyó en silencio el asiento de presentación suspendido, el contrato de arras, la cita de notaría y mi oposición al catastro. Me dijo con tranquilidad que iba bien. Que el intento de Diego era un globo pinchado. Que lo importante era llegar a la escritura antes de que él cometiera una imprudencia más grande. Preparó una comunicación para el registro informando de que en esa finca se iba a firmar una transmisión voluntaria y libre por parte de la titular y que cualquier documento contradictorio carecía de mi consentimiento. La firmé y la enviamos por sede electrónica. También redactó un burofax a Diego donde le requeríamos que se abstuviera de presentar documentación falsa y que, en caso contrario, emprenderíamos acciones penales por falsedad documental. No me tembló el pulso al firmarlo. A las 12, Marina, su hija y yo entramos en la notaría de Oporto. El notario nos hizo pasar a la sala grande. El oficial trajo la escritura redactada con los datos de ambas partes, el precio de 100.000 euros, la forma de pago con transferencia inmediata en el acto y una manifestación mía de que la finca se enajenaba, libre de cargas y ocupantes, y que yo recibía el precio por necesidad y conveniencia personal. El notario leyó con voz clara. Me preguntó si quería reservarme usufructo vitalicio. Le dije que no. Quería cortar de raíz el pretexto de nadie de que seguía siendo su casa. Quería irme con mi maleta y mis papeles limpios. El oficial añadió a propuesta mía una cláusula que declaraba que la compradora conocía la existencia de un asiento de presentación suspendido sin eficacia y que asumía la coordinación con el registro para su cancelación por falta de consentimiento del transmitente, que ahora firmaba la verdadera transmisión. Marina asentía con esa concentración de quien quiere que todo quede atado. Llegó el momento del pago. Laura desde su móvil ordenó la transferencia de 100.000 a mi cuenta. El notario pidió que se mostrara en pantalla el justificante y lo incorporó a la matriz. Yo sentí un peso salir del pecho que no era el dinero, era la evidencia del acto. Firmamos. Mi firma tembló al principio y se enderezó en la segunda L de Lucía. El notario estampó su sello. El oficial se llevó la escritura para sacar copias. El notario me miró como miran los que han visto de todo y me dijo sin una palabra de más que a veces la única manera de educar a los hijos adultos es con actos registrales. Cuando salíamos por la puerta, Diego estaba en la acera con 2 amigos del bar que yo conocía de vista. Me interceptó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me dijo que ya había arreglado lo del banco y que la notaria de Serrano le esperaba a las 4 para firmar. Le devolví la mirada con la calma de quien lleva 20 años haciendo colas en Hacienda sin protestar. Le enseñé la copia simple de la escritura recién firmada. No la tocó, pero se le cayó la expresión como a los niños cuando entienden el juego 2 movimientos tarde. Dijo que no podía ser, que yo no podía haber hecho eso. Le dije que sí podía. Que vendí mi casa a Marina por 100.000 euros y que ya no había casa que usar de aval ni de nada. Uno de sus amigos murmuró que eso era una locura. Yo les dije que la locura había sido intentar firmar con mi nombre sin mi mano. Y seguí andando. Por la tarde, subí al portal con Marina y Laura. Les di las llaves. Marina se abrazó a mí con cuidado. Me dijo que si necesitaba quedarme unos días en el cuarto pequeño mientras buscaba piso, que por favor se lo pidiera. Acepté una semana. Esa misma noche, Diego me mandó audios que no escuché. Mensajes largos, algunos con voz quebrada, otros con reproches. Al día siguiente llegó el burofax con su respuesta.
Decía que yo estaba incapacitada para tomar decisiones y que pediría medidas cautelares. Llamé al abogado. Me dijo que no me preocupara, que esa jugada la conocía, que pedirían un informe pericial y que mientras él no podía paralizar una transmisión ya realizada por persona, con plenas facultades. Enviamos mi informe médico de hace 2 meses donde constaba mi perfecta capacidad. Y remitimos a su abogado la copia de la escritura. 2 días después, el registro practicó la inscripción a favor de Marina. Lo supe cuando recibí el SMS con el número de asiento y la frase que he repetido como una jaculatoria. En silencio. Inscripción realizada. El viernes, la comunidad de vecinos celebraba la junta anual. Me senté en la mesa larga del portal con el administrador, los vecinos de siempre, Marina y Laura en una esquina y Diego con cara de piedra en otra. En el orden del día, el administrador incluyó la comunicación de cambio de titularidad del tercero B. Yo pedí la palabra y la comunidad me la dio. Les conté sin dramatismos que ya no era propietaria del piso. Que lo había vendido. Que agradecía a todos los años compartidos y que seguía siendo vecina una semana más mientras me mudaba. Alguien murmuró que era una pena, otro que enhorabuena por la venta. Diego se levantó, golpeó la mesa con la palma y dijo que esa casa era su herencia. Que yo no podía hacer eso. El administrador le respondió que la propiedad está en el registro a nombre de Marina y que la comunidad trata con quién paga y quién figura. Nadie aplaudió. No era una película. Pero noté ese silencio afirmativo que tiene el vecindario cuando se reconoce un límite. Y ese silencio me sostuvo más que cualquier discurso. El domingo por la tarde, quedé con Diego en el parque de San Isidro, en el banco donde de pequeño le daba bocadillos de tortilla después de los partidos. No fui para humillarle ni para escuchar una lista de excusas. Fui para marcar lo que quedaba de vínculo sin mentiras. Se sentó, miró el suelo y tardó 1 minuto en hablar. Dijo que me había traicionado. Dijo la palabra tan despacio que sonó como algo que cuesta pronunciar en la propia lengua. No le dije que sí ni que no. Le pedí que me contara cronológicamente qué había hecho y quién le había asesorado. Habló sin levantar la vista. Que el banco le había cerrado la póliza. Que el proveedor de cerveza le exigía el pago al contado. Que la chica de la gestoría, la tal Sonia, le dijo que si presentaba cambio de titularidad en catastro y asiento en registro, el banco se movería más rápido. Que necesitaba un poder general con mi firma para urgencias y que como yo iba a poner problemas, sacó una firma de un documento viejo y la pegó en el borrador. Que en su cabeza no era robar, era adelantar un derecho que sentía suyo. Cuando terminó, se secó la cara con la manga. No le ofrecí mi pañuelo. No por crueldad. Era su responsabilidad limpiar su propia cara. Le expliqué mi línea temporal. Que lo vi el jueves por la mañana en su abrigo. Que fui al catastro y registré oposición. Que acudí a la notaría de Serrano y detuve esa firma. Que comprobé el asiento suspendido en el registro. Que firmé arras con Marina el mismo día. Que el lunes firmé escritura por 100.000 euros sin usufructo, con pago inmediato y con inscripción ya practicada. Que a partir de ahora no tenía casa que esperar ni aval que exprimir. Le dije que había vendido por 100.000 una casa que en el mercado valía más porque mi objetivo no era el último euro sino cerrar una puerta que él intentó forzar. Le añadí algo más duro. Que no haría testamento a su favor. Que mis ahorros irían a una fundación de mujeres mayores y a Laura con su permiso por el trato honrado que me dio. En la firma. Sus ojos se encendieron un segundo con esa furia que nace de la idea de injusticia selectiva. Me contuve, que es una forma de amor que ya no duele. Diego intentó la carta del arrepentimiento. Dijo que podía devolverme el dinero del bar a plazos si yo anulaba la venta. Le expliqué que una escritura no se anula porque uno lo siente. Que la inseguridad jurídica mata la vida de barrio y yo no iba a contribuir a eso. Me pidió que al menos le dejara sacar del piso algunas cosas suyas. Le dije que no había cosas suyas en mi casa desde que yo dejé su habitación lista para visitas hace años. Me preguntó si podía quedar en algo la relación. Le respondí que sí, que podía quedar en una llamada al mes si no hay gritos, en vernos en fechas señaladas en un sitio neutro,
en ayudarle a buscar asesoramiento para concurso de acreedores si el bar no levanta. Pero que la llave que él pretendía tener en el bolsillo ya no existía. Ni literal ni simbólica. Nos quedamos en silencio un rato mirando a unos críos que corrían detrás de un balón que botaba mal. Le conté que me había alquilado un estudio pequeño en el barrio de Lucero, con ascensor y luz de tarde. Que Marina me había pedido que me quedara de vez en cuando a regar las plantas cuando se fueran de vacaciones. Que me quedaba cerca el centro de salud y el mercado donde me conocen por el nombre. Le dije que no le deseaba mal. Que no iba a hablar de esto con nadie que quisiera usarlo contra él. Que su negocio, si se salva, se salvará con cuentas y no con atajos. Se levantó despacio. Me abrazó sin fuerza. No lo rechacé. Pero tampoco lo sostuve. Dijo que tardaría en perdonarme. Le contesté que yo me estaba entrenando para perdonarme a mí por haber tardado tanto en decir basta. Antes de irse, me preguntó algo que pensé que no diría nunca. Si podía devolverme el abrigo con el papel dentro para que yo lo guardara y no se acordara más. Le dije que no necesitaba ese papel para recordar. Que lo que iba a guardar era la copia de la escritura a nombre de Marina y la nota simple a su nombre. Que los papeles que dicen la verdad pesan menos que los que se usan para engañar. Nos despedimos con la frialdad de los que no confunden amor con entrega de llaves y me quedé sentada un minuto, hasta que pude levantarme sin que me crujiera el corazón. Una semana después de la firma, me mudé al estudio de Lucero con 2 maletas, la carpeta de documentos y una foto de Antonio en la romería de San Isidro con un vaso de limonada en la mano. Marina y Laura vinieron a verme el primer sábado. Trajeron pan y tomates del mercado y una planta de albahaca para la ventana. Me enseñaron fotos de cómo estaban pintando mi antigua casa, ahora su casa, con colores claros y muebles sencillos. No sentí celos ni nostalgia tóxica. Sentí alivio de haberla dejado en manos de gente que la pisará con respeto y con su vida por delante. En la comunidad me crucé con el administrador que me dio un apretón de mano sincero. Me dijo que las cuentas del edificio seguían bien y que cuando quisiera pasar a saludar no hiciera ruido y se sentara en el patio a la sombra, que la sombra del patio no entiende de escrituras. Del banco recibí la confirmación del ingreso y abrí una cuenta separada para mis gastos de los próximos años. Del abogado llegó un sobre con la calificación definitiva del registro donde todo aparece sin manchas. De la notaría, la factura que pagué con gusto, porque pocas veces un sello devuelve tanta calma. De Diego, un mensaje corto pidiendo que si podía vernos el mes que viene. Le propuse el mismo banco en el parque y le pedí que me dijera el día con 2 días de margen. Contestó con un de acuerdo sin emoticonos ni lamentos. A veces el silencio también es una forma de aprender. Aprendí que una casa no es una promesa en futuros condicionales, es un conjunto de papeles que te protegen si los conoces y si te reconoces como su dueña. Aprendí que la maternidad no es escribir poderes en blanco ni confiar en que un hijo adulto encuentre el freno, donde yo no se lo he señalado nunca. Y aprendí que vender por 100.000 algo que el mercado valora más puede ser la forma más cara y más barata a la vez, de comprar tranquilidad. La cara porque pierdes dinero. La barata porque compras dignidad sin intereses. Hoy, cuando paso por delante del portal y escucho la risa de Laura pintando y la voz de Marina discutiendo con él, fontanero si la llave de paso estaba a la derecha o a la izquierda, siento que hice lo correcto. No hay redención instantánea ni frases hechas que me consuelen. Hay días de mercado, hay vecinos que saludan por mi nombre y hay un estudio con luz de tarde donde la tetera hierve a su ritmo. Si me preguntas por Diego te digo que hay un hijo que tiene que aprender a sostener su vida sin apoyarla en la mía, como si yo fuera un mostrador de bar. Y si me preguntas por mí te digo que cada vez que abro el cajón de los papeles y veo la carpeta ya sin la escritura de mi casa, me viene una frase que no necesito repetir en alto para que sea verdad. No me quitaron nada. Lo decidí yo. Y en esa decisión cabe la justicia que me debía. Y cabe también la puerta del parque que se abre para que un hijo se siente sin prometer y sin amenazar, con las manos limpias y la cabeza en su sitio, cuando llegue el día en que quiera hablar de otra cosa que no sean avales, poderes y atajos. Mientras tanto, yo riego mi albahaca, pago mis recibos y miro el cielo de Madrid a la hora tonta en que huele a pan y a domingo. Con eso me basta.
Con eso y con mi nombre bien escrito allí donde más importa. En mis decisiones. Y en mis papeles.